Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Esperamos que estén bien en sus casas, tranquilos, cuidados, bendecidos. Y estamos comenzando nuestro culto Iglesia Bautista Sion. Este culto se transmite a las 8 de la noche. Normalmente nuestros cultos son 7:30, pero en este tiempo especial estamos dando a las 8. Y también a las 12 del día. Estamos en el mes del avivamiento, estamos predicando sobre el valor de la oración, el valor de la vida rendida a Dios, la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es quien produce un avivamiento en la iglesia de Jesucristo. Así que la semana pasada empezamos a dar un avivamiento que tuvo que ver con el pueblo de Israel cuando él sale de Babilonia, regresa a su tierra. Empezamos con el libro de Esdras y Nehemías. Son 4 libros que usted tiene que tener abiertos. Hay 2 que están juntos y 2 que están juntos. Después de Crónicas está Esdras y pegado es Nehemías. Esdras y Nehemías, que en un tiempo pasado eran un solo libro. Y al final del Antiguo Testamento, al final están Ageo y Zacarías, antes de Malaquías. Así que antes de Mateo está Malaquías, antes de Malaquías está Zacarías. Así que Ageo y Zacarías están los dos juntos. Y Esdras y Nehemías están los dos juntos al principio, después de Crónicas. Estos son los 4 libros que vamos a estar hablando de ellos. Y vamos a predicar efectivamente la continuación de nuestro programa. El domingo pasado fue el Zacarías 4:6, la visión de Zacarías, no sé si pueden verlo, esa era la visión de Zacarías 4:6, que decía que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Fue el mensaje de Zacarías precisamente al gobernador de Judá en esa época que estamos hablando. Así que les voy a leer unos versículos. Ya estuvimos leyendo Zacarías, estuvimos leyendo Esdras. Les voy a leer unos versículos de Ageo para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Recuérdense que Ageo, cuando termina Ageo, que son 2 capítulos nada más, ya ahí mismo, no se vayan lejos, porque ahí mismo tienen a Zacarías, que también vamos a estar hablando de él. Y estamos en Ageo capítulo 1. En Ageo 1 ya estamos viendo a las gentes de la época. Ahí está hablándose de Zacarías, está hablando de Zorobabel, de Salatiel, que Zorobabel era el gobernador de Judá y Jesús, hijo de Josadac, era el sumo sacerdote. Pero bueno, ahora le pegamos la historia, déjenme leerle los versículos para orar. En el año segundo, habíamos dicho, y eso está en Esdras capítulo 5, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Así que el mensaje era para él. Dios se lo dio a Ageo para Zorobabel. Muy pocas veces hay un profeta en el Antiguo Testamento, a veces profetizaban al pueblo de Israel, pero este venía directamente a Zorobabel. ¿Qué había que decirle a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote? Así que el mensaje era para estos 2 hombres. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Una fuerza tremenda le daba a la profecía, diciendo: este pueblo, dice, este pueblo era el pueblo de Israel, el pueblo que estaba en Jerusalén. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, que decir, muy lujosas, muy bonitas, muy arregladas, y esta casa está desierta. ¿Qué fuerza? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien
sobre vuestros caminos. Uno de los primeros mensajes que prediqué en mi vida fue Ageo 1:5. Meditad bien vuestros caminos, sembráis mucho, oigan, para que vean cuál es el resultado, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso sí que eso no lo inventó Tomás de la Fuente ni nadie, eso lo inventó, miren, Ageo, está en la Biblia, saco roto. Jornal lo recibe en saco roto. Y ahora viene la aplicación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 7, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, ahí hay poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mensaje tremendo que Ageo le dio a los habitantes de Jerusalén en aquella época remota. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Seguimos adelante. Querido Padre, estamos agradecidos por hablar de tu palabra en este mes de la oración y del avivamiento. Avívanos, Señor, avívanos. Danos la bendición de poder hacer tu voluntad primero que ninguna otra cosa, para que tú nos puedas dar todas esas bendiciones que nosotros siempre estamos pidiendo de ti. Ayúdanos, enséñanos, y esta noche háblanos por medio de tu palabra, por estos profetas tremendos tuyos, y que toda esta historia pueda enseñarnos, Señor, de toda la bendición que podemos tener cuando te obedecemos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno. Lo que le pido perdón porque no puedo ir hasta allá ahora, hasta el piano. El himno Avívanos, Señor, se recuerda, todo el mundo se sabe Avívanos, Señor. El himno 148, el no himnario popular. De todas maneras, yo le voy a cantar nada más que una estrofa y ustedes se lo saben de memoria. ¿Quieren leerlo? Lo vas a poner para que lo lean. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, en plena bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Me salté alguna línea por ahí, pero bueno, yo lo hago cuando estoy cantando, siempre hago algún error o algún cambio. Me sé también varias letras de muchos signos y a veces se me trocan. Vamos para allá. Vamos a empezar por lo que dejamos. Dejamos que el mensaje que Dios le había dado a Zacarías para el pueblo de Israel, Zacarías capítulo 4, versículo 8, era algo así. Dice Zacarías ahí, lean Zacarías, abran Zacarías capítulo 4 y en el versículo 6 van a encontrar la visión que dice: no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ¿verdad? Pero fíjense que hasta dice: ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Ese es el versículo 7. Quiere decir que eso estaba dirigido a Zorobabel. Dice el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es, eso dice Zacarías, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Eso para que si no estaba por todo eso, alguien corriera y se lo dijera. A Zorobabel, que era el gobernador de Jerusalén, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces, en los versículos anteriores,
tenemos la visión. En el versículo 2 dice, ¿qué ves? Respondí, he mirado y es un candelabro todo de oro, versículo 2, 4:2, con un depósito encima, sus 7 lámparas en el candelabro y 7 tubos que salen del recipiente y van hasta donde están las lámparas. Y junto a ese recipiente, del otro lado del candelabro con el recipiente, junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguía diciendo, ¿qué es esto? Y es cuando le dicen, esto no es para que tú aprendas que no es con ejército ni es con fuerza. Allá en el versículo 11, él quiere saber el significado. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? ¿Qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten en sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y él dijo, no. Él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que vamos a darle para atrás la historia. Si hay alguno que no se conectó la semana pasada, le hago un mínimo de la historia. El pueblo de Israel, por causa de su pecado, ustedes saben, se metió en 20,000 cosas, se dividió. 10 tribus se fueron y se las llevó Roboam primero. Se asentaron en Samaria, pero allí se dieron a la idolatría. Las otras dos tribus, Jerusalén, estaba Judá y Benjamín. Cuando vino el imperio asirio con sus invasiones, llegaron de arriba hacia abajo, llegaron a Samaria y se llevaron a todos los que, las 10 tribus que vivían ahí, se las llevaron, las desaparecieron del mapa. Se las llevaron para el sur y después trajeron gente que no eran de ahí y se los trajeron de allá. Y quedó acá abajo Judá y Benjamín. Recuérdense la historia cuando Rabsacés llega delante de los muros de Jerusalén. En esa época era Ezequías, eso está en Segunda de Crónica. Ezequías era el rey, entonces él venía con una multitud de gente. Él le dice, entréguense, que nosotros no hay pueblo por ahí que nos haya hecho frente. Bueno, imita toda esa bravata que ustedes tienen que conocer la historia. Y entonces Ezequías abre las cartas delante de Dios, ora en el templo. Y allá el profeta Isaías, que vivía en esa época con ellos, Isaías le manda a decir, oye, tranquilo, que esa gente no van a poner los pies en mi ciudad, dice el Señor Dios. Efectivamente, un angelito mandó del cielo el Señor y se encargó en desaparecer a los asirios, y entonces ellos regresaron a su tierra. Allá mataron los 2 hijos, mataron a Rabsacés y se acabó el pan de piquito, y por lo menos 100 y algo años, más o menos 115 años, 120, no vinieron, no tuvo problema Jerusalén, pero después Jerusalén también se alejó de Dios. Después vino el rey Manasés, volvió a poner las imágenes que que Ezequías había quitado, y llegó un momento que Judá también estaba igual que como había estado Israel, y ya no hubo más remedio. Entonces Dios los manda al segundo cautiverio, que fue en Babilonia. Yo primero porque fue Egipto, ¿no? Este fue mandado. Y entonces ellos estuvieron 70 años en Egipto. Cuando llega el imperio medo-persa y domina a los babilonios, entonces Ciro, que Jeremías había hablado de él, Ciro lo deja a ellos regresar. Y esta es la historia que empezamos a ver la semana pasada, cuando ellos regresan, cuando el sacerdote Esdras viene de regreso. Ustedes saben lo que pasó allá. Ustedes saben que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Esther, Mardoqueo, allá los judíos estos fieles dieron un testimonio tremendo y enseñaron a Babilonia, enseñaron el valor del evangelio, en este caso el valor de obedecer a Dios, y de que Jehová era el Dios todopoderoso. Ya ahora estamos de regreso a la tierra. Eso ha sido una bendición, recuerdos, anhelos, oraciones respondidas. Los viejitos que habían visto el templo que rompió Nabucodonosor habían pasado 70 años, así que tenían que tener por lo menos, yo pienso que 85 o 90 por lo menos, para recordarse
porque si 70 estuvieron allá, tendría que tener unos 10, 15 años para acordarse del templo que se había roto detrás. Así que lo que se podían acordar está en Esdras capítulo 3, dice que los ancianos lloraban recordando la casa primera, Esdras 3, 10 y 11. Así que ya los tenemos en su tierra, pero los enemigos de ahí se opusieron, de que ellos construyeron su templo, le fueron con el cuento al rey Artajerjes. En aquella época el rey mandó a parar la obra, se paró todo, y entonces sencillamente ellos se metieron en sus casas y se olvidaron de edificar el templo para la adoración. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, los que son cristianos, que a veces les pasa una semana sin ir a la iglesia, y si por alguna causa pasaron 2 semanas por algo muy importante que pasó, porque se fueron de vacaciones, estuvieron lejos, estuvieron enfermos, uno anhela, que tengo unas ganas de ir a la iglesia, anhela. Imagínense ustedes, 70 años lejos de la adoración, los muchachos que nacieron allá y los jóvenes ya eran viejos y estaban anhelando todo esto, así que regresan y de pronto les pararon la obra, no pudieron seguir edificando el templo. Ahí llegamos en la semana pasada, cuando en medio de esa situación que todo está parado, yo decía que cuando yo venía estudiando Esdras, pasen ahí a Esdras, en el capítulo 3 está la restauración del altar, se colocan los cimientos, en el 4 detuvieron la obra, pero en el 5, que fue lo que me motivó, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, sobre los profetas. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hubo un avivamiento. Todo eso terminó, yo lo expliqué la semana pasada, de que al fin y al cabo ellos siguieron construyendo, los mandaron a parar, dijeron que ellos tenían una autorización desde el tiempo de Ciro. El rey Darío buscó, encontró la autorización, y lo que le mandó a decir a los enemigos que tenían que ayudarlos a ellos, cualquier cosa que ellos necesitaran, y ellos pudieron terminar su templo, quizás no con el esplendor del templo de Salomón, pero lograron terminar su templo, y eso fue una victoria. Eso fue un avivamiento, reconocido en la historia de los avivamientos como uno de los grandes avivamientos en el pueblo, un gozo tremendo, una victoria general. Y yo estaba haciendo folletos sobre avivamiento y estudios sobre avivamiento, y dije, ¿qué fue? Es lo que me dio. ¿Cómo fue el avivamiento? ¿Quiénes fueron los ejes del avivamiento? El avivamiento siempre viene por alguien. El avivamiento viene por personas a las cuales Dios utiliza y llevan adelante el avivamiento. Siempre fue así. Los prisioneros llegaron a algunos lugares, había varios predicadores que probaron que donde quiera que llegaban y empezaban a predicar el evangelio, pues había avivamiento. Y yo me pregunté y dije, bueno, ¿qué fue lo que dijeron Ageo y Zacarías que cambió todo el panorama? Un pueblo que está desanimado, que tiene miedo, que los han mandado a parar, que está todo el mundo metido en su casa, que no tienen, vamos a decir, no están entrenados, están lejos de la adoración, de la lectura, de la Torá. Es decir, que ahí nadie tenía la manera, no había escuela dominical, ni yo tengo una Biblia para leer en mi casa, no había nada. Así que esa gente está en baja total, espiritual, anímica, tristes, no sabían. Y cuando alguien le preguntaba, ¿y el templo? Dios sabe, no es el tiempo, Dios sabe, algún día lo haremos. Y entonces cuando yo veo en el capítulo 5 de Esdras, en este versículo, y veo que despertó el corazón de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el corazón del gobernador, y le metieron mano y se unieron la gente, y todo empezó, a mí me preocupa. Y yo quiero saber, la semana pasada leímos algo de lo que Zacarías le dijo al gobernador,
directamente una profecía para él y para Jesús, hijo de Dios, Adán, que era el sumo sacerdote. Y aquí ahora le acabo de leer lo que le dijo Ageo al pueblo. Ageo lo que le dijo básicamente fue: ustedes están metidos en su casa, mi casa está vacía, y es por eso que le han venido a ustedes todos los problemas que le han venido. Siembran mucho, recogen poco, coméis, no saciáis, bebéis, no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal es como si le echaran un saco roto. Es decir que había un juicio sobre ellos. En nuestra autojustificación que siempre tenemos, somos campeones de la autojustificación, dice que la autojustificación la inventó Adán. Cuando le digo al mismo Señor, le digo: la mujer que tú me diste, como diciendo: oye, tú tienes la culpa, me dice una mujer que me embarcó. Lo cierto es que esto era un mensaje al corazón. Cualquiera podría decir: pero bueno, no tenemos permiso, imagínense, nosotros no podemos, somos poquitos, ellos son poderosos, nosotros somos menos. Pero ellos tenían un Dios. Y los profetas Ageo y Zacarías vinieron para recordarles a ellos que ellos no eran como las demás personas. Que había un pacto de bendición sobre ellos como pueblo de Dios. Y déjame decirle nada más que ellos eran el pueblo del pacto. Eso significaba que el pacto no se hizo con ellos. Dios no hizo el pacto con ellos porque ellos eran maravillosos, eran una maravilla del arte, y por lo tanto Dios dijo: déjame ayudar a esta pobre gente que está embarcada aquí en Egipto. No. El pacto había venido antes. El pacto lo hizo Dios con Abraham. Había que restaurar la raza y había que buscar la manera de restaurarla. Y Dios escogió una familia para que fuera el eje de la enseñanza, por donde viniera la ley, el conocimiento de las leyes de Dios, pero también que viniera el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo. Queramos o no queramos, nuestra fe es una fe judeo-cristiana. Nosotros somos descendientes del Mesías prometido, que en este caso fue judeo. La fe nuestra es judeo-cristiana, descendientes del pueblo de Israel en la continuidad de la salvación. Claro, el error de Israel fue pensar que ellos eran solamente el pueblo de Dios. No sabían o no se acordaban, nunca se lo habían dicho, de que quien cayó en el huerto del Edén no fue Israel. Todavía no existían como pueblo. Quien cayó en el huerto del Edén fue la raza. La raza humana fracasó en Adán, cayó en el huerto del Edén, y cuando en Génesis 3:15 el Señor le dice a la serpiente, que era Satanás, y le promete a la serpiente que va a levantarse un día, Génesis 3:15, la primera promesa en la Biblia acerca de Jesucristo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. Todos los comentaristas han dicho que lo que quiere decir es que la serpiente iba a morder en el calcañar a Jesús, en este caso a la simiente de la mujer, y que ella le iba a golpear en la cabeza, así que la iba a matar. El golpe de Jesús sobre la serpiente era mortal. Así que tenemos la promesa, ese es el Mesías. El pueblo del Mesías está en peligro. El pueblo del Mesías fue vituperado, golpeado, varios imperios le pasearon por encima, y cuando estaba en Babilonia Dios le dio promesa de que lo iba a regresar a la tierra. Todo lo que hubo contra Israel antes del nacimiento de Cristo era también contra Cristo. Satanás sí lo sabía, y sabía cuál era el pueblo, y sabía las profecías. A nosotros a veces se nos olvidan las palabras de Dios, pero el diablo no. Recuérdese que se la recitó a Jesús, trató de engañar a Jesús usando la misma palabra. Así que si la tuya está metida en una gaveta, acuérdate que el maligno sabe Biblia. Desempolva tu Biblia. La Biblia no es para tenerla
en una gaveta. La Biblia costó mucha sangre a través de los siglos, de los hombres que preservaron el mensaje para llegar hasta nosotros. Así que dándole para atrás, todo lo que pasaron en Babilonia venía para eliminar la posibilidad de que el Mesías naciera. Y todo el avivamiento de Babilonia que giró, todo el avivamiento y la conversión de la gente y el éxito y el testimonio que hubo del judaísmo en Babilonia giró sobre Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, la reina Esther, Mardoqueo y después Nehemías y Esdras. Entonces estamos hablando de que un pequeñísimo grupo tuvo que ver con todo un cambio en una nación. Nabucodonosor se estremeció ante la vida de Misael, Ananías y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, y la vida de Daniel. Un testimonio extraordinario, impactaron a aquellas regiones y a aquellas gentes, de tal manera que muchos conocieron el pacto y ahora están regresando. Dios los protegió, de ahí tiene que nacer el Mesías. Recuérdense de eso, de que hay un pacto de Dios con su pueblo, no porque ellos hayan sido perfectos, sino porque fueron escogidos para que fueran los que trajeran su conocimiento, el conocimiento de Dios al mundo y también el conocimiento de su Hijo. Es verdad, lo que ustedes pueden decir, que ellos fueron infieles, que fueron quitados, el olivo eran el olivo principal, que fueron desgajados, que se puso un marbullo o un olivo silvestre, en este caso la iglesia de Jesucristo, pero de todas maneras todo eso estaba programado. Eso Dios lo tenía programado, porque como yo decía en el mensaje de esta mañana, el plan de Dios era extenderse hacia el oeste. Dios sabía que después de la resurrección de Jesús, Dios sabía perfectamente bien que todo aquello lo iban a destruir. Es más, 37 años más tarde le decía de hoy esta mañana que vinieron las huestes, los ejércitos romanos capitaneados por Tito y Vespasiano, padre e hijo. Vespasiano fue a buscar el trono de Roma y Tito se dio banquete destruyendo la ciudad, destruyó el templo, y todo esto fue una cadena que siguió hasta el año 135, que fueron totalmente destruidos. Los últimos que se habían metido por ahí arriba se habían alejado en la fortaleza, y bueno, miles de judíos murieron, miles. Les contaba también de que algunos oyeron la profecía que Jesús le había dicho en el sermón profético, de que cuando vieran los ejércitos déjame leer el versículo, cuando vieran los ejércitos rodeando a Jerusalén, que el que oyera eso, que huyera a los montes. Y eso quería decir, bueno, nosotros lo hubiéramos entendido figuradamente, como siempre se ha entendido, pero parece que algunos lo entendieron literalmente, y entonces se fueron huyendo hacia el este y se metieron en una pequeña ciudad llamada Peia, y dicen los historiadores, estamos leyendo eso hoy, los historiadores, de que muchos cristianos se salvaron en esa interpretación de la palabra de Jesús. Pero cuando viene, estoy leyendo Lucas 21, 20. Como ustedes conocen el mensaje de Mateo, y estaban dos comiendo juntos y se dejaba uno llevado, pero este versículo es único. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entréis en ella, porque estos son días de retribución. De hecho,
en aquel momento muchos de los que cogen este mensaje no saben discernir qué cosa del sermón profético se refería a la destrucción de Jerusalén y qué cosa se refería al fin del mundo. Es decir, que a veces no saben lo que es uno y lo que es otro. Algunos se salvaron. Pero entonces el Evangelio se extendió hacia el oeste. Pablo, que era un escogido para este trabajo, quizás nosotros no, en aquel momento Pablo tampoco tenía la sabiduría de por qué Dios lo escogió a él como un apóstol extra, apóstol a los gentiles, y por qué lo escogió específicamente a él, habiendo otros bien fieles. Después de la muerte de Esteban, él empieza a perseguir a los cristianos, el cristianismo empieza a irse de Jerusalén y algunos se van huyendo y hasta Antioquía. En Antioquía se forma la tremendísima iglesia misionera de Antioquía, que es de donde salen los viajes misioneros del apóstol Pablo. No salieron de Jerusalén, salieron de la nueva sede, vamos a decir así, la sede del oeste, la sede que iba hacia los gentiles, la sede que llevaba el evangelio al nuevo mundo. Y ellos no sabían nada, pero Dios tenía su plan misionero mundial. Porque los planes nuestros a veces son chiquitos. Usted tiene el plan de arreglar su casa, la ventana, mi techo, mi jardín, mi familia, mimi conmigo, como decía yo. Pero Dios tiene planes contigo que tú ni te puedes imaginar. Ni imaginarte puedes. Todo lo que hace falta es obediencia. Cuando en Pentecostés él les dijo, no, este no es tiempo de descansar, que ellos le decían, no, que si ya viene el reino, no hay reino ahora. Lo que hay que establecer el reino en el corazón de la gente. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Eso es escalonado. Fíjense que esa es la gran, primero estaba la gran comisión, que es de ir predicando, pero este es, vamos a decir, la gran, lo que se llama habituallamiento, el gran presupuesto, lo que ellos necesitaban para poder cumplir la gran comisión. ¿Qué necesitaban? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces sí. Y el plan es escalonado. Jerusalén, que es la ciudad donde ellos estaban; Judea, que era la provincia donde estaban; Samaria, que era la provincia siguiente, y hasta lo último de la tierra. Fíjense que de Samaria ya te salta lo último de la tierra. Todo estaba yendo hacia el mar Mediterráneo. El plan era salir hacia el mar Mediterráneo y del mar Mediterráneo entonces saltar al mundo. Mis queridos hermanos, el poder de Dios hace eso. Y cuando han pasado los siglos, han pasado 21 siglos, 20 siglos y pico, entonces miramos el mundo de hoy, nos vamos a dar cuenta de que alguien cumplió la gran comisión. Hubo algunos que no la cumplieron, pero hubo muchos que cumplieron la gran comisión. Y sabemos qué pasó en el movimiento del Evangelio hacia el oeste, hacia el oeste. Pero yo estaba en estos días estudiando historia del cristianismo, y dice, a partir de Palestina el cristianismo se extendió no solo hacia el oeste, el mar Mediterráneo, Roma y todo eso, sino también hacia el este. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esos registros. Como Pablo no fue hacia el este, sino hacia el oeste, entonces nosotros no tenemos las cartas de Pablo, ni tenemos nada de eso en los documentos del Nuevo Testamento. Dice, no solo hacia el oeste, sino también hacia el este. En la primera dirección se encontraba el Imperio Romano, o sea, hacia el oeste, de la cual la Tierra Santa era parte, y en el cual el cristianismo logró algunos de sus mayores triunfos. Por esto, la mayor parte de nuestra historia hasta este punto se ha ocupado de la conquista del Evangelio hacia el viejo Imperio Romano. Pero el cristianismo se extendió también hacia el este, en dirección al Imperio Persa y por todo él. Es decir que nosotros, vaya, cuando uno se entera de las cartas y de las relaciones que los cristianos de aquella época tuvieron con Constantinopla,
y con el Imperio Bizantino, porque recuérdense que, con la sede en Bizancio, que fue Roma, Bizancio, y estuvo esa batalla de Roma, Constantinopla. Cuando uno llega a conocer todo lo que pasó, es una historia bellísima, historias tan bellas como nosotros tenemos, porque el Evangelio siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido lo mismo. Los que hemos sido pastores hace muchos años, los que estuvimos en los campos, en Cuba, en el pastorado, a veces vimos iglesias donde había familias que llevaban 40 años. Y cuando el patriarca nos contaba cómo llegó el Evangelio a su vida, fue porque un día en la yegüita habló el carretón del pastor que se había quedado roto, le predicó, le regaló un Nuevo Testamento, él no sabía leer, le enseñaron a leer y después se convirtió, llegó a ser predicador laico, alguno de sus hijos fue al seminario, se convirtió en un pastor. Son historias que salen de la nada, del polvo se levantaron. Yo contaba la historia de uno de los grandes de Oriente. Nosotros lo tuvimos en Occidente, en nuestra patria tuvimos hombres extraordinarios que predicaron por todos los montes, como Ángel Valdés Pinelo y aquellos predicadores, el abuelo de mi esposa, el señor Gómez, Eduardo Gómez del Valle, fue fundador de iglesia por allá, fundó Guayo y todas aquellas iglesias por allá, y bueno, y algunos más que fueron predicadores en el campo en su época. Nemesio nos contaba, él estuvo en Guanajay, González Peña, en fin, en Artemisa. Los campos nuestros se llenaron de jóvenes que ya después eran tremendos predicadores, pero en aquella época sencillamente jóvenes, muchachos que Dios los llamó, entraron en el seminario, y en un tiempo difícil, no había carro para los pastores, ni bicicleta siquiera. Muchas de esas obras tenían que hacerlo de pueblo en pueblo a pie y caminando tremendísimos kilómetros. Edgardo, que estaba por acá en Miami, nos contaba allá por donde él estuvo, el hermano Olivares. En fin, la historia nuestra está llena de toda esa historia. Bueno, y cuando yo miro para atrás, a mí se me olvida de que yo había aprendido a ser ciclista, y entonces después andaba por arriba de las cordilleras, los órganos, en bicicleta, allá en La Palma y en todos los alrededores, aquello que tenía 15 lugares de predicación a donde yo llegaba con el Evangelio por arriba de aquellos montes en una época difícil. Hasta un juicio popular me hicieron para que yo no predicara más el Evangelio. Pero todo eso, quien lo animaba no era el hombre, era Dios. No era ni siquiera la convención, los departamentos, no. Es Dios quien hace que tú te encuentres con la persona correcta, en el momento correcto. Ustedes se han puesto a pensar, el eunuco sale de Jerusalén, que estaba aquí mismo, y salió de Jerusalén, pero de allá para acá mandan a Felipe, y Felipe tiene que haber salido antes de que el eunuco saliera de Jerusalén para que se pudieran encontrar en el camino que descendía de Jerusalén a Gaza, pues si no, el eunuco hubiera llegado allá a Egipto, por allá. Sin embargo, todo eso lo coordinaba Dios, con vasos que estaban brindados, que le dijeron al Señor: Señor, estoy aquí, úsame, lo que tú quieras hacer conmigo, como dice el himno, tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, diré, lo que quieras que sea, seré. Como dice el himno 22, en la montaña podrá no ser. Por eso aquí en Miami, hablando y orando en nuestra reunión de pastores, tenemos una oración permanente por esos hermanos pastores que son retirados ya, que ya están viejitos. Algunos no pueden ni ir a las reuniones de pastores, pero en una época de su vida que estaban fuertes, no le dedicaron el cuerpo y la fuerza al mundo, sino a Dios, y se pasaron la vida por ahí predicando el Evangelio, no solamente en Cuba Occidental, sino en Cuba Oriental. Pablo Zambal Durán era un hombre que andaba por todos los campos por allá,
por oriente, igual que Ángel Valdés Pinero por occidente, y nosotros tenemos una historia, pero cuando uno camina para atrás en la historia, encuentra tanta gente. Yo he contado la vida de un muchacho que cuando tenía 17 años, por allá arriba, por Estados Unidos, él sintió el llamado de ir a Argentina. Se encontró un librito sobre Argentina y empezó a orar por ir a Argentina. Bueno, para hacer el cuento corto, estudió, era pobre, tenía que trabajar en el campo con sus padres, estudió, después estudió en el seminario y después pues se convirtió en un misionero. Ellos pusieron el dinero. La Junta de Misiones no tenía en ese momento el plan para mandarlo a Argentina. Y él dijo, no, yo quiero, y tenía otro compañero de oración, y los alumnos recogieron dinero, y la convención, viendo ese entusiasmo, lo mandaron. Son gente que cambiaron el mundo de América Latina. Y el señor Thompson andaba por donde quiera fundando escuelas. Y quizás algunos han dicho, bueno, pero él debió haber fundado iglesias, pero fundaba escuelas, y a los muchachos los enseñábamos la Biblia, en una época donde tú no podías tener la Biblia en ningún lugar. Él hacía relaciones con esos gobiernos, como que diga que vamos a enseñar a los muchachos, sí, como no, ven para acá, qué bueno, fundamos escuelas, pero sigue enseñando la Biblia. Y así el Evangelio. Fue un misionero en tantos lugares. Hay tanta gente que nunca han visto un carro, ni nunca han visto las comodidades del mundo de hoy, y ahora, en este mismo momento que te estoy hablando, ahora mismo, en lugares inhóspitos, lugares apartados y alejados de la gran civilización humana, hay misioneros que están dando la vida por Cristo. Porque un día le dijeron al Señor, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras que haga, yo hago. Pero nosotros estamos un poco maleados. Y el mensaje de Ageo, que le vino también al pueblo que estuvo en cautividad, salieron, ¿verdad? Tenían deseo de disfrutar un poquito de lo bueno. Llegaron a Jerusalén, le dijeron, aquí no pueden hacer nada. Bueno, está bien, fíjate, Dios no quiso. Y Ageo tiene que decir, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas, artesonadas, y mi casa está desierta. Ahora, tú di lo que tú quieras, y cuando tú termines de tu argumentación, Dios te dirá, sí, pero mi casa está desierta. Hice hasta un himno con ese tema, mi casa está desierta. Entonces no hay motivo para que un hijo de Dios tenga tantos miedos, tantos problemas. Tiene que salir a todos lados, tiene que ir a Walmart, tiene que ir al banco, tiene que ir aquí, tiene que ir allá, arriba, abajo. Pero la casa de Dios no puede estar desierta. Todos estos meses, bueno, nosotros hemos tenido por esta situación especial de la pandemia. Después empezamos poquito a poco, y estamos gozándonos de que había un grupo mucho más grande, muchos han despertado y otros están viendo los cultos por online. Lo cierto es que Dios te dio a ti una encomienda que no le ha dado a la gente del mundo. Hay vecinos tuyos que no tienen la encomienda, porque ellos sencillamente no tienen una corona esperando en el cielo que la tienes tú. Por eso Dios habla contigo como padre a hijo, porque te tomó, te hizo hijo suyo y te tiene todas las glorias que Él le da a su Hijo Jesús, lo tiene también para ti. Pero eso es un privilegio que debe de moverte a decirle al Señor, gracias Señor, sí, ¿verdad? Yo vivo en este mundo por tu protección, por tu cuidado, porque sí, yo puedo trabajar mucho, pero mira, como dicen los que hacen, siembran y no recogen, beben y no se sacian, se visten y se quedan fríos, cobran y el dinero desaparece. Y entonces termina Ageo diciendo, meditar bien sobre vuestros caminos. Así que suban al monte, traigan madera, reedifican la casa y pondré en ella mi voluntad. Buscáis mucho y hay poco. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El avivamiento no es una cosa mística. El avivamiento tiene patrones. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si hubiera habido una iglesia vacía, si no hubiera habido nadie,
Si ese día estaba tornando y lloviendo y nadie salió de su casa porque dice, ay, voy a coger neumonía, ese no hubiese sido el día del avivamiento. Porque Dios lo que quería era una multitud derramarse sobre ellos para que se convirtieran en los misioneros, los primeros misioneros autóctonos que salieron hacia 15 naciones aquel día de Pentecostés. Solamente piensa que si eres cristiano, si eres un congregado, ¿cómo se siente la iglesia cuando hay 7, 8, 10 o 12 visitantes? Bueno, no sé que sea una iglesia multitudinaria, ¿no? Pero nada, cualquier iglesia, yo conozco la iglesia de Miami, donde quiera que haya 20 visitantes, por muy grande que sea, la iglesia se dice, ay, mira, oye, como hay gente hoy, eso trae, de por sí trae un cierto avivamiento cuando los hermanos se ven todos y se ve cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el salmista. Así que tú puedes hacer algo por el avivamiento, que tu lugar en la iglesia no esté vacío, que tus rodillas se doblen para clamar a Dios, que tu palabra se abra para ilustrarte a ti y a tus familiares, que tu casa sea una embajada del reino de los cielos en el barrio donde quiera que estés, que tu vida trasciende el evangelio en ti y que sea, como dice el himno, hazme una fuente de bendiciones. Y que se cumpla el programa de Jesús, que bueno, ustedes me dirán, no era de templo, es verdad. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros. Y vosotros sois la sal de la tierra. Si el mundo se queda sin sal, no es porque las salinas se rompieron, es porque tú y yo no se la dimos. Si el mundo se queda sin luz, no es porque se la apagó en el aire y se rompió, es porque tú y yo no le dimos la luz que ellos necesitaban. Así que la visión estaba el recipiente, y aquí ya yo le puse, el recipiente era quien le daba la luz, o sea, el combustible que avivaba la llama. Pero había dos tubos que venían de los dos olivos. Los dos olivos tenían aceite permanente. Pues los dos olivos eran los dos ungidos, dice ahí, los dos ungidos que estaban delante de toda la tierra. Los dos ungidos fueron Ageo y Zacarías. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes son las ramas? Oye, las ramas, eres tú una, Jesús, hijo de Josadac y Zorobabel. Ellos eran las ramas, ellos eran los que tenían que, así fue, esta fue la historia. Ageo y Zacarías profetizan, Zorobabel y Jesús le llevan al pueblo y el pueblo se aviva. Esa es la visión. Los dos olivos, las dos ramas y el recipiente que era símbolo del Espíritu que ellos tenían que recibir, y el gozo se derramó y el templo se hizo y el testimonio se lanzó por el mundo y ellos triunfaron después de su regreso. Querido hermano, ¿cuántas iglesias no se han abierto por cristianos que han sido capaces de abrir su casa, como como aquí Priscila y tantos más, como la hermana que abrió la obra en Arroyo Apolo y tantos más? Abre tu casa en este mes de octubre, prepara condiciones y una noche invita a 2 o 3, no mucha gente, pero invita a unos cuantos y bendice tu casa con oración. Y si me invitas con tiempo, un jueves, pues vamos a tratar de estar con ustedes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos amados, que este mes de avivamiento y de oración pongas un poquito de tu mano y de tu corazón para el avivamiento. Biblia, rodillas y testimonio, y comunión. Dios le bendiga mucho. Es nuestro deseo que es, cuando pase este mes del avivamiento y la oración, estemos más capacitados para entrarle al mes del evangelismo. Oramos, que Dios me los cuide mucho. Antes de terminar, tengo que decirles que esta mañana se dieron una lista de enfermos. Nos enteramos que el hermano Juan Siberio estuvo hasta ingresado y que también hay algunos que mejoraron. Pero bueno, eso nos enteramos hoy, por eso no habíamos salido antes. Les pido que oren por él, para que él pueda volver a la comunión de la iglesia. Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias
porque tenemos un grupo de hermanos que te aman, porque nuestra iglesia no es una iglesia multitudinaria, una iglesia rica en valores materiales, pero sí en el espíritu, en el amor, en la pasión por las almas. Gracias por los hermanos que te aman, que te sirven y que siempre te han sido fieles. Ayúdanos, bendice a los que pudieran estar un poco enfermos, bendice a nuestros ancianos, a los niños, en fin. Bendícenos, danos avivamiento, Señor, y aviva a cualquier iglesia que esté débil, Señor, que pueda mirar a lo alto y saber que tú eres el Dios de los cielos, el Dios de ayer, de hoy, de siempre, y que nosotros podamos, Señor, estar dispuestos a servirte. Haz un avivamiento y que empiece en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos.